Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía de hoy, en la que conmemoramos a todos nuestros fieles difuntos. En este mes de noviembre la Iglesia nos invita con más insistencia a rezar y a ofrecer sufragios por los fieles difuntos del purgatorio, hermanos nuestros que también han sido partícipes de la fragilidad humana y con quienes sentimos el deber de ofrecerles la ayuda de nuestra oración, a fin de que cualquier pecado venial que todavía pudiera retrasar su encuentro feliz con Dios sea definitivamente borrado. Acogiendo una antigua tradición monástica, la Iglesia ha dedicado un día entero a la oración del sufragio por los fieles difuntos, fijando su fecha el 2 de noviembre, inmediatamente después de la solemnidad de todos los santos. Con la firme esperanza de la resurrección con Cristo, celebremos esta Santa Misa por nuestros familiares y amigos difuntos. De pie, cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar una ciudad que nos ayuda sin pena ni tristeza, ciudad de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía, en la cual hoy oramos a Dios en medio de sentimientos encontrados, porque extrañamos a aquellos seres queridos que ya se nos han adelantado, pero elevamos con fe una oración a Dios porque sabemos que Él escucha y es una obra de caridad orar también
por los familiares, amigos que ya han partido a la presencia de Dios, que ya han cruzado el umbral de esta vida para vivir ya en el regazo de Dios. Por eso hoy celebremos con fe esta Eucaristía. Les pido que tomen asiento para escuchar los nombres de nuestros fieles difuntos, por quienes vamos a orar hoy en este día. Ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos: Dora Lidia Guerra, Juana Idalia Deras, Dilcia García, Óscar Trigueros, Carmen Trigueros, Jacinto Rosa, Amanda García, María Tulia Alvarado, Manuel Alberto Alvarado, Nelson Alvarado, René Alvarado, Jesús Ramos, Rodolfo Ramos, Jorge Peraza, Óscar Deras, Esteban Vázquez, Florinda Pérez, Anselma Pérez, Cruz Andrade, Albertina Hernández, Catarino Cabrera, Vilma Estelita Ramos, Eusebia Pérez, Tránsito Hernández, Elvira Hernández, Melvin López, familia Pérez, familia Hernández, Gloria Perdomo, Vicente Caravantes, María de Jesús Ardón, Miguel Ángel Carvajal Rivera, Filadelfo Ortiz, Elvira Alvarado, Carmela Ortiz, Narciso Alvarenga, Olivia Carballo, Moisés Posadas, José Antonio Posadas, Lilian Yosari Chacón, Israel Mejía, Juan Antonio Rosa, Carlos Humberto Rosa, José Adelmo Peraza, José Eduardo Peraza, Olivia Peraza, Eugenia Arita, familia Mía Mendieta, familia Mejía Orellana, familia Orellana Mía, familia Pineda Mía, familia Cardona Mía, familia Sampera Mía, familia Rodríguez Madrid, Rosalío Calderón, Petrona Catalán, Virginia Catalán, Tomás Santos, Osmin Urrutia, Roilán Cordón, Ángel León, Suyapa Erazo, Francisco Miranda, Tránsito Calderón, Martina Lara, María Catalina Sarmiento, Francisco Mejía, María del Carmen Arita, Juan Tomás Machorro, María Gloria Dubón, Juana Lidia Contreras, José Vicente Aguilar, Dagoberto Ursúa, familia Alvarado Mejía, familia Mejía Borja, familia Medina Rodríguez, Jorge Silva, Antonio Aguilar, familia Barrientos Melgar, familia Barriento Martínez, Juan Villeda, María Herminia Dubón, María Elena Dubón, María Juana Dubón, Reinaldo Sanabria, Gladys Janet Taura, Delfino Brizuela, Estanislao Villeda, Pedro Villeda, Tomás Ramírez, Marco Tulio Ramírez, Julia Ramírez, Emelina Ramírez, Gregoria Portillo, Gerardo René Fuentes, Edgar Margarito Fuentes, Freddy Antonio Fuentes, Erlin Giovanni Posadas, Nicolasa Posadas, Araceli Posadas, René Posadas, Jorge Alberto Posadas, Margot Posadas, Narciso Córdoba, José Bautista Sarmiento, Isabel Carpio Madrid, Ángel Gabriel León, Arturo Contreras, Blanca Isolina Santos, Celestina Marroquín, Santos Vázquez Marroquín, José Marroquín, Yolanda García, Belarmina Sánchez, José Raúl Sánchez, Gerardo Alfredo Sosa, Mario Antonio Sosa, familia Portillo Santos, familia Portillo Vargas, familia Portillo Miranda, familia Portillo Rodríguez, José Leopoldo Portillo, María Luisa Santos, Kevin Portillo, María Elena Portillo, Blanca Isolina Santos, Delia Portillo, Chando Páez, Moncho Páez, Berenice Páez, Vilma Torres, Jacobo Torres, Dunia Torres, Manuel Torres, Marco Antonio Rosa, María Juventina Vargas, Walter José Mejía, Cornelio Pérez, Blanca Quintanilla, Josefa Quintanilla, Rufino Lázaro, Berta Dionisio, Margarita Dionisio, Rubén Taura, Consuelo Alvarado, Toño Bautista, Angelita Escobar, Helio Bautista, Armando Cordón, José Ignacio Cordón, Antonio Mejía, Miriam Elena Herrera, Serafina Mejía, Cesario Mejía, Lastenia Villera, Richard Aguilar Benítez, Jessy Carolina Aguilar Benítez, Humberto Benítez Durón, María del Carmen Mejía, Elugerio Duarte, Ana María Medina, Hugo René Hernández, Francisco López, Víctor Manuel Duarte, Luisa Castro, Rosa Medina, Cándido Martínez, Virginia Hernández, Lorenzo Rodríguez, Herminio Ramírez, José Nájera, Ariel Ramírez, Jacinto Ramírez,
Paz Ramírez, Genaro Ramírez, Teresa Nájera, Digna Nájera Ramírez, Carlos Madrid, Antolino Madrid, María Luisa Freis, Meregildo Dubón, Belarmina Rosa, Olga Marina Dubón, Carlos Julio Dubón, Denilson Posadas, Merlin Janet Enríquez, José Antonio Pacheco, Manuel Madrid, Dora Ondina Taura, Anselma Oliva Flores, Gabriel Flores, José Taura, María Fajardo, Belisario Iriarte, Rodolfo Iriarte, Wilson Alvarado, Ever Alvarado, Gustavo Castellanos, Luis Castellanos, Roberto Iriarte, Lucio Martínez, Ercilia Arita, Bernardo Taura, Benigno Flores, Marco Flores, Antonia Flores, Betalia Flores, Julia Flores, Jesús Alvarado, María Petronila Contreras, José Benigno Ramírez, María Elena López, Juana Lara, Amadeo Taura, Santos Marina Tobar, Prudencio Polanco, Reina Idalia Enríquez, Carmela Castellanos, Baudilio Alonso, Gabriel López, María Magdalena López, María Catalina Díaz, Yolanda Alonso, Berta Alicia Rosa, Héctor Ramírez, Enrique Arturo Ramírez, Víctor Antonio Ramírez, José Antonio Aguilar, Delia Margarita Perdomo, José León Caravante, Gloria Marina Perdomo, Guadalupe Orellana, Efraín Ramos, Mónica Ochoa, Victoriano Fuentes, Gertrudis Orbina, Tomasa Pineda, Guillermo Mejía, Teresa Fuentes, Evelio Pineda, Marcos Dera, Marvin Chávez, Jennifer Elvira Chávez, Manuel de Jesús Chávez, Gil Galeano, Josefa Quintanilla, Blanca Quintanilla, Silvia Martínez, José Guales Moreno, María Magdalena Alonso, Marvin Guzmán, Ramón Enamorado, Julio Montes, Olivia Chacón, Elvira Galeano, Francisco Chávez, Marta Alicia Lara, Leónidas Lara, Norma Argentina Peña, María Aminta Peña, José Orlando Castro, Soy la Esperanza Rodríguez, Dilia Bessi Lara, Carlos Demetrio Novondo, Livia Amparo Espinosa, Julio César Peña, Blanca Peña, Napoleón Peña, Octavila Rodríguez, Bersabe Mejía, Pedro Antonio Peña, Jorge Alberto Romero, Manuel de Jesús Alvarado, Bessi Patricia Alvarado, Gregoria Santos, Ventura Alvarado, Rosalía Alvarado, Juan José Salvador, Santos Padilla Acosta, José Ignacio Mejía, Julia Salvador, Cristina Salvador, Irma Salvador, Ronnie Salvador Padilla, Fredvindo Rosa Hernández, Auner Posadas, Macedonio Posadas, Eugenio Duarte, Fermín Vargas, Juana Dionisio, Armando Castillo, Tránsito Santos, Víctor Santos, Constantino Santos, Emilio Montoya, Lucio Gómez, Sofía Díaz, José Dolores Guerra, Fanny Carolina Guerra, Toribio Méndez, José Francisco Vázquez, Mérida Martínez, José Donaldo Méndez, Óscar Erazo, Evangelina Acevedo, Manuel Hernández, Consuelo Acevedo, Nicolás Galeano, Elvia Acevedo, Eliseo Acevedo, Erundina Pérez, Jesús Serrano, José Ángel Pérez, Margarita Pérez, familia Valderramos Ortiz, familia Falla Miranda, familia López Gallardo, Felicita Arévalo, Constantino López, Eugenio Mengíbar, Lucio Deras, Víctor Deras, Adrián Deras, Roberto Deras, Dori Yamilet, Alonso Gutiérrez, Germán Alonso, Lucía Santos, María Inés Interiano Taura, Máximo Guerra, Patrocinio Interiano, José Edgar Pineda, Prudencio López, Rolando Pineda, Concepción López, María Marco González, Ana María Pineda, María Santos, Catalina Taura, Rosa Emerita Flores, Petrona Gómez, Vidal Gómez, María Delfa Castillo, Rigoberto Castillo, Domingo Vidal, Vicenta Hernández, Delfa Hernández, Chema España, Jesús Urquía, Cefalia Flores, Santos Flores, María Santos Flores, Rafael López Flores, Gerardo Adrián López Flores, Pablo Recinos, Vicente Dubón, María Priscila Mejía, Trinidad Salguero, Inés Alvarado, Tomás Alvarado Cortés, Tomás Fuentes, Adán Fuentes, Francisco Flores, Eugenio Baide, Miguel Ángel Baide, Henry Herrera, Óscar Zanabria, José Antonio Madrid, Andrea Soriano, Carlos Rivera, Manuel Escobar, María Mengíbar, José Olmín Urrutia, Marcelino Monroy.
Enriqueta Hernández, Santiago López, Jenny Suyapa Santos, Benjamín Santos, María Inés Santos Miranda, Emilio Madrid, Julia Sánchez, Tomás Lemos, Andrés Acosta, Olman Portillo, Jacinto Ramírez, Nieve Leiva, Paz Ramírez, Moisés Carpio, Manuel Carpio, Luis René Triguero, Margarita Murcia, Roxana Trigueros, Carmela García, Ernestina Mejía, Miguel García Mejía, Rubén García Mejía, Rodolfo García Madrid, Augusto García Mejía, Rodolfo García Mejía, José Roberto Rodríguez, Clementina Mejía, Santos García. También oramos por aquellos hermanos que nadie se acuerda de ellos, pero que necesitan de nuestra oración para que el Señor tenga misericordia y les conceda el perdón de sus culpas. Por aquellos familiares nuestros que no aparecen en esa lista, pero que sabemos que ya han partido también a la casa del Padre. Oramos por ellos. Y también unidos a la oración de toda la Iglesia, también damos gracias a Dios en esta Eucaristía por la vida de José Santos Pineda y María Dolores Portillo Santos. ¿Dónde están los compañeros? Aquí están los compañeros, les regalamos un fuerte aplauso hoy en este día a ellos también. Celebremos esta Santa Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al iniciar la liturgia de la palabra, escucharemos cómo el autor sagrado nos invita a actuar de buena manera en este mundo, pensando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos alcanzado la salvación. Con atención, escuchemos la primera lectura. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas Macabeo,
jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. Tan pronto la azota el viento deja de existir y nadie empieza a ver nada de ella. El Señor es compasivo.
a nietos su justicia. El apóstol en su carta nos da un mensaje alentador para cada uno de nosotros. Cristo es la primicia de la vida y gracias a Él hemos muerto a la condenación eterna y tenemos la esperanza firme en la vida con Dios. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando Cristo entregue el reino al Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilados será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El evangelista nos narra el momento en que Cristo es crucificado y muere en la cruz, para enseñarnos el poder de la vida y del amor. Desde su costado brota la salvación para todas las almas. De pie, cantamos para escuchar este mensaje de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José,
consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Me imagino que ya todos fueron al Campo Santo. Sí, ya fueron. Todos. Me alegro que ya hayan ido y hayan elevado una oración allá por sus fieles difuntos. Así se le conoce al lugar donde descansan nuestros seres queridos. Campo Santo. Lástima que el de Florida lo han convertido en cantina, ¿no? Porque ahí van a chupar y a burdel, intercambio y un montón de cosas. Yo le había llamado a las autoridades de Florida que le pongan más atención al cementerio. Es el lugar donde descansan nuestros seres queridos. Y ahí algunos van a prostituirse. Y es un lugar sagrado. Un cementerio se bendice. Y es ahí donde descansan esos seres que hemos amado. Pero da lástima cómo lo agarran hasta de cantina. Hay gente que no tiene respeto y ojalá no haya alguno aquí en la misa de los que va a echarse su cerveza ahí, porque hay varias tumbas ahí que están bien adornadas con coronas, pero no con las coronas que ustedes le llevan de florcitas, sino con las botellas de esa corona. Falta de respeto por nuestros seres queridos. ¿Cómo? Hay unos que hasta les llevan cerveza, imagínense hasta dónde es la maldad. Ojalá que tuviésemos más respeto y todos nosotros cuidar ese lugar. Ya escuchaban ustedes al guardia del cementerio el domingo que hasta en un tono bien romántico lo dijo, que le llevaban coronitas, dijo él así, ahí a los difuntos. Y vuelvo y repito, se debe de tener la mirada en el cementerio. Nuestras autoridades municipales deben de ponerle mucha atención a este lugar santo, el lugar sagrado, el Campo Santo. Bien, hoy celebramos y la Iglesia nos pide y siempre oramos por los difuntos. Sabemos que ya ellos no pueden hacer nada. Uno cuando ya se muere, el ser humano cuando ya se muere, solo está esperando nada más la corona que no se marchita si hizo el bien. Y si hizo el mal, dice Mateo, lo único que será cuando venga Jesucristo va a ser la condenación para el que hizo el mal. Y él, el difunto, ya no puede ni interceder por él mismo, ya no puede ni elevar una oración,
pero nosotros sí podemos hacer mucho por ellos. Y hay gente que piensa que orar por los difuntos no vale. Pero hemos escuchado que sí es importante orar por los fieles difuntos. Y es una buena obra. Así lo presenta el libro de los Macabeos. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Ellos ya no pueden, repito, y eso usted y yo lo entendemos, ya muerto. Como les he dicho, hay gente que piensa que después de muerto se va a salvar por sí mismo y no. Ellos ya solo esperan, solo están ahí esperando la venida gloriosa de Jesucristo, donde cada uno recibirá el premio que se merece. Por eso hay muchas preguntas entre los que seguimos vivos en esta tierra. ¿Y dónde estará fulano que se murió, tan malo que era? ¿Y aquel dónde estará? Pues están nada más esperando la venida gloriosa de Cristo. Pero nosotros tenemos mucho que hacer por ellos. Y la oración no solamente ayuda a los fieles difuntos, sino que también nos ayuda a cada uno de nosotros. Nos ayuda a nosotros. Nos ayuda para vivir una experiencia más cerca de Dios, para tratar de imitar a Cristo cada día. Porque la muerte, ya lo escuchamos en la segunda lectura, va a llegar. E incluso Cristo mismo pasó, vivió, experimentó la muerte, pero le venció. Dice que cuando van las mujeres al sepulcro, ya no estaba Cristo ahí en el sepulcro. Y aquellos varones le preguntan, ¿y por qué buscan entre los que viven? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque Cristo es la vida. Y nosotros cada día tenemos que luchar por ser buenas personas para que cuando llegue el momento de la muerte, tener la certeza de que no morimos para una condenación eterna, sino que viviremos para la vida en plenitud con Cristo. Y la oración para mí tiene como ese doble efecto que ayuda al hermano que ya ha partido a la casa del Padre, que por nuestras súplicas, por nuestros ruegos, por nuestras oraciones, se puede alcanzar, ellos pueden alcanzar misericordia de Dios. Vale la pena orar por ellos, vale la pena hacer sacrificios. Dice que la primera lectura que en aquellos días Judas Macabeo, un jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Había perecido el ejército enfrentándose al enemigo, y Judas hace esta obra de caridad, podríamos decir, por estos hermanos nuestros, por estos soldados que habían perdido la vida en la batalla. Esto mucho antes, siglos antes de Cristo. No digamos ahora que nosotros, todo lo que Pablo hoy nos ha dicho, todo lo que la liturgia de hoy lo anuncia, lo vemos claro en la persona de Cristo. Por lo tanto, yo les invito, no se cansen de orar por los fieles difuntos, siempre. Usted cuando va a rezar esa novena por su difunto, récela con fe. Y repito, si no le ayuda al que ya se murió, pero le va a ayudar a usted. Porque todos nos va a llegar un momento en el que tenemos que dejar este mundo. Pero no es que directito nos vamos a ir allá con Dios. Ayer celebrábamos la iglesia triunfante
Y hoy celebramos a la iglesia purgante, que están en un estado, y muchos de ellos todavía necesitados de nosotros. Y muchos de nosotros también vamos a llegar ahí donde están ellos. Y por eso hay que prepararnos bien en esta vida, y hay que aprovechar esta vida para que la pena en el purgatorio no sea tan extensa, y que para que tengamos misericordia de Dios. Qué triste es cuando hay gente que esta vida la aprovecha para hacer cosas malas, para hacer daño, malgasta la vida y no tiene la gracia, no tiene la intención, no tiene la voluntad de acercarse a Dios. Hoy que celebramos y oramos por nuestros fieles difuntos, la iglesia nos pone en alerta a todos para que nos demos cuenta que, como dice el Salmo de hoy, la vida nuestra es breve. Es como la flor del campo que por la mañana aparece y por la tarde se marchita. Y hay que tratar de aprovecharla para hacer las cosas buenas, para ser buenos cristianos, para ser buenas personas. Qué bonito el Evangelio. Primero nos describe cómo Jesús entrega su vida al Padre, confía todo en Dios, sabe que su vida está en Dios. Y por eso le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No tiene duda, no vacila en abandonarse en el Padre. ¿Por qué? Porque toda su vida terrena la vivió en esa comunión con el Padre. ¿Cuántas personas piensan que durante su vida nunca vinieron a la iglesia? Nunca se acercaron al sacramento de la reconciliación. Nunca hicieron un propósito por enmendar su vida. Y algunos piensan que ya en el último momento, solo porque el sacerdote, que a veces ni pueden hablar ya las personas, y lo fueron a confesar, piensan que con eso ya se salvó. Si de toda su vida no hizo un propósito, no buscó a Dios, pues sí, el sacramento le va a ayudar. Pero eso no significa que derechito se va a ir allá con Dios. Tiene que pasar, tiene una culpa que tiene que purgar. Por eso es importante que nosotros, peregrinos en esta tierra, no dejemos las cosas para último día. No hay que dejar las cosas para el último momento, cuando ya ni podemos hablar. Vayan a ver, y si me consiguen al Padre me lo traen para... Y a veces ni puede, y cuando llega el Padre ya ni puede ni hablar, ¿no? Y uno de los pasos de la confesión es decir los pecados, y si no los puede decir, y le toca al sacerdote que está ahí preguntándole, y medio una mano, un dedo, y todo eso. Yo les digo, hermanos, esta celebración de hoy nos hace y nos debe de poner en alerta también a nosotros, para que cuando llegue la muerte nos confiemos en Dios como Jesús en el Padre. Y como decía Pablo en la liturgia del domingo, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién? Ni la muerte, ni las tribulaciones, ni los problemas. Y cuando llegue la muerte, no la veamos con miedo. Hay gente que tiene miedo a morirse. Hace tanta maldad en este mundo, hace tanto daño, tanto mal, y cuando llega la muerte, no quiere. Ahí sí que comienza a ver, ahí sí se da cuenta que desperdició el don más grande que Dios le dio, que es la vida. Y cómo quisieran regresar.
como quisieran volver pero ya es tarde. Usted y yo, que todavía el Señor nos concede esa gracia, aprovechémosla para hacer el bien, para vivir cerca de Dios cada día, para ser buenas personas, a ejemplo de esa iglesia triunfante que el día de ayer celebrábamos, que son todos los santos. Son hombres y mujeres igual que nosotros, pero que configuraron su vida y que Dios se manifestó al mundo por medio de ellos y que vivieron una vida sin reserva, unida a Cristo, que se dieron cuenta de sus errores y que lucharon cada día y que aborrecieron las ofertas del enemigo que les presentaba en este mundo. Porque nuestras almas, al igual que Cristo, al igual que Jesús, nosotros también tenemos muchos enemigos. Y Cristo, el último enemigo que venció, ¿cuál es? La muerte. Y si Cristo venció la muerte, también nosotros tenemos que confiar de que en Él viviremos para siempre. Y que cuando Él venga con todo su poder y gloria, seamos contados entre esos dichosos, entre esos bienaventurados. Eso, en primer lugar, del Evangelio. Segundo, me llama mucho la atención del Evangelio este hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que al ver a Jesucristo clavado en la cruz, se compadeció de él y fue a pedir permiso para bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo llevó a un sepulcro donde a nadie había depositado. Una obra de misericordia. Yo me preocupo a veces cuando nosotros somos bien indiferentes, algunos, no todos, pero algunos, ante el sufrimiento y ante el dolor del otro. Si a veces hay gente que no va a un velorio, y si no va a un velorio, peor que vaya a visitar la tumba de su papá, de su mamá. ¿Cuántas veces van al año ustedes a visitar la tumba de su papá y de su mamá, los que ya se les murieron sus papás? Los que ya se les murieron los hijos, ¿cuántas veces la van a ver? Al que ya se le murió la esposa, ¿cuántas veces van? Algunos estaban, gracias a Dios que ya se murió esta vieja, o ya se murió este viejo, ya no lo aguantaba, y ahora van en el olvido, ya ni se acuerdan. No es por nada, pero si hoy fueran al cementerio, más de alguno se fijó que andaban buscando a algún difunto por ahí, algún familiar, no lo encontraban. Y como era tan vago, dice saber dónde andará, porque como aquí lo dejamos y ya no lo podemos encontrar. ¿Será que se fue para otro lado? No se fijaron, gente va buscando a sus difuntos porque no los encontramos. Si es que aquí le dejamos una crucita, dicen, ya tiene 5 años, a ver cuánto la comió el comején, ya no lo encuentran. José se compadeció de Jesús, bajó su cuerpo, lo llevó, lo envolvió y lo puso allá. Y tercer elemento, las mujeres. Dice el Evangelio de Lucas, dice Lucas que el primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una gran sorpresa, que la piedra ya había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Somos conscientes que nuestros fieles difuntos que están en el cementerio, ahí descansan sus restos, pero sabemos que sus almas ya no están ahí. Somos conscientes, y estando ellas todas desconcertadas por esto,
se les presentaron 2 varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo, dice Lucas, se inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Ir al cementerio nos conforta. Yo cuando voy al cementerio y voy a la tumba de mi papá, yo me siento fortalecido. Una, porque sé que ahí descansan sus restos, pero sé también que fue un hombre que creyó en Dios y que predicó la resurrección, y por lo tanto sé que también no está muerto. Sé que por esa fe en Cristo Jesús y esa adhesión a Él, vive, descansa en la paz de Cristo. Igual cada uno de nosotros cuando vamos al cementerio, pues sí, nos da nostalgia, dan ganas de llorar y algunos lloramos, pero al mismo tiempo nos fortalecemos porque sabemos que ese ser querido nos enseñó a ser buenas personas, nos enseñó el camino que conduce a la vida. Y al mismo tiempo, ir al Campo Santo también es para ir con mucho respeto y elevar una oración por todos los fieles difuntos que ahí descansan. Así como estas mujeres que hoy buscan a Jesús entre los muertos, Él ya no está ahí, Él ha resucitado. En el Campo Santo solo descansan los restos, solo están los restos de nuestros seres queridos. Pero a todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, viven. Porque Él es el camino, Él es la vida. Y todo aquel que cree en Él no muere para siempre. No muere. Y ojalá que cada uno de nosotros, todos los días, elevemos una oración por nuestros fieles difuntos. Qué lástima da cuando hay gente que ni se acuerda de elevar una oración por su fiel difunto. Y eso pasa, a mí me lo han dicho: fíjese, padre, que iba a presentar una petición por mi esposo, pero se me olvidó. Fíjese que por mi hijo, pero se me olvidó. Y si se le olvidó rezar por él, ¿cómo no sería cuando lo tenía en vida? Ni se acordaba si llegaba en la noche o no llegaba. Ni se acordaba si ya vino de trabajar o no vino de trabajar. Porque eso suele pasar. Eso suele pasar. Hay gente que ni se acuerda si ya regresó del trabajo. O se puede morir allá y pasan horas y ni siquiera. Igual termino diciéndoles y dándoles un consejo. Amemos la vida y amemos en vida a nuestros seres queridos. No esperes a ir allá al cementerio a derramar una lágrima demostrándole amor a tu papá, a tu mamá, si en esta vida te comportaste peor que un animalito. En esta vida, hoy es cuando debes de amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Demuéstrales hoy que les amas. Es hoy. Es hoy. Yo me sorprendo, y no está mal, que le lleven las coronas a sus fieles difuntos. Es un acto de amor. Pero cuando también en vida le demostraste amor a tus fieles difuntos, a ese ser. Pero hay gente que le lleva flores ya muerto y vivo, hasta le cerraba la puerta, no lo dejaba entrar, le punchaba el carro, le hacía la vida de cuadritos. Y ya muerto sí le lleva un ramito de flores. Hipócritamente a veces nosotros los cristianos, ¿no? Cuánto lo extraño. Pero en vida, así de que aprovecha a tus seres queridos, para que cuando llegue la muerte,
estemos también nosotros seguros de que esa persona hizo el bien, nos enseñó y que vivió y asumió la cruz de Cristo, aceptó adherirse a Cristo y que por lo tanto un día, como dice la Sagrada Escritura, le veremos. Y todos debemos de esforzarnos por que un día, así como vivimos desde ya, estar en la presencia de Dios, cuando venga la muerte y cuando venga Cristo en su plenitud, resucitemos a la vida en plenitud con Él. Que esta Eucaristía ayude a todas las almas del purgatorio, a todas las almas de nuestros fieles difuntos, y ayude también a cada uno de nosotros peregrinos en esta tierra. Porque ayer celebrábamos a la Iglesia triunfante, hoy a la Iglesia purgante, y todos nosotros somos la Iglesia militante, que seguimos, como dice aquella bella oración, en este valle de lágrimas. Somos los últimos, pero que tenemos la fe de que un día estaremos con Dios. Amén. Como una sola iglesia, puestos de pie, profesemos nuestra fe cantando el credo. Sí.
juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó de entre los muertos a Cristo, su Hijo, y pidámosle por la salvación de vivos y difuntos. A cada oración vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que en su presencia en medio de sus comunidades sea signo de conversión y solidaridad y puedan construir con sus acciones y palabras el mensaje de Jesucristo, quien resucitó para darnos la vida eterna. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de los pueblos, para que, atendiendo el llamado del Evangelio de acoger a quienes son rechazados, impartan justicia y obren el bien en favor de los pobres y los desamparados. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los fieles difuntos y en especial por los de nuestra familia y de nuestra comunidad, por aquellos que nadie llora y por quienes sufren a causa de la enfermedad, la injusticia y la pobreza, para que Dios les conceda el premio de la vida eterna. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros, redimidos por obra de la misericordia divina, para que demos testimonio de Jesucristo resucitado, yendo en busca a los débiles en la fe, los que dudan y de aquellos que están confundidos, diciéndoles: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios y Padre nuestro, que nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos, de manera especial por quienes hemos orado en esta Eucaristía, para que tu misericordia les conceda el perdón de sus pecados y los haga partícipes de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros que ya poseemos las primicias del Espíritu, presentamos ahora nuestras ofrendas de pan y vino. Con ellas llevamos también al altar nuestras tristezas, alegrías, acción de gracias y la memoria de nuestros hermanos difuntos. Mientras se realiza el ofertorio, cantamos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, en la salvación del mundo, en la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, tú te entregaste por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, tú te entregaste por nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Héctor David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María de Jesús Ardón, Miguel Ángel Carvajal Rivera, Filadelfo Ortiz, Elvira Alvarado, Carmela Ortiz, Narciso Alvarenga, Moisés Posadas, José Antonio Posadas, Lilian Yosari Chacón, Israel Mejía, Juan Antonio Rosa, Carlos Humberto Rosa, José Adelmo Peraza, José Eduardo Peraza, Olivia Peraza, Eugenia Arita, Mía Mendieta Mejía Orellana, familia Orellana Mejía Orellana, Pineda Mía, Cardona Mía, Sampera Mía, familia Rodríguez Madrid, Rosalío Calderón, Petrona Catalán, Virginia Catalán, familia Mejía Orellana, Tomás Santos, Osmín Urrutia, Roitán Cordón, Ángel León, Suyapa Erazo, Francisco Miranda, Tránsito Calderón, Mirtala Lara, María Catalina Sarmiento, Francisco Mejía, María del Carmen Arita, Juan Tomás Machorro, María Gloria Dugón, Juana Lidia Contreras, José Vicente Aguilar, Dagoberto Úrsula, familia Alvarado Mejía, familia Mejía Borja, familia Medina Rodríguez, Jorge Silva, Antonio Aguilar, familia Barrientos Melgar, familia Barrientos Martínez, Juan Villela, María Herminia Dugón, María Elena Dugón, María Juana Dugón, Reinaldo Sanabria, Gladys Janet Tábora, Delfido Brizuela, Estanislao Villeda, Pedro Villeda, Tomás Ramírez, Marco Tulio Ramírez, Julia Ramírez, Emelina Ramírez, Gregoria Portillo, Gerardo René Fuentes, Edgar Margarito Fuentes, Freddy Antonio Fuentes, Erling Giovanni Posadas, Nicolasa Posadas, Araceli Posadas, René Posadas, Jorge Alberto Posadas, Margot Posadas, Narciso Córdoba, José Bautista Sarmiento, Isabel Carpio Madrid, Ángel Gabriel León, Arturo Contreras, Blanca Isolina Santos,
Celestina Marroquín, Santo Vázquez Marroquín, José Marroquín, Juana Idalia Veras, Dilcia Veras, Yolanda García, Belarmina Sánchez, Jorge Raúl Sánchez, Gerardo Alfredo Sosa, María Antonia Sosa, familia Portillo Santos, familia Portillo Vargas, familia Portillo Miranda, familia Portillo Rodríguez, José Leopoldo Portillo, María Luisa Santos, Kevin Portillo, María Elena Portillo, Blanca Isolina Santos, Delia Portillo, Chando Páez, Moncho Páez, Berenice Páez, Vilma Torres, Jacobo Torres, Dunia Torres, Manuel Torres, Marco Antonio Rosa, María Juventina Vargas, Walter José Mejía, Cornelio Mejía, Blanca Quintanilla, Josefa Quintanilla, Rufina Lázaro, Berta Dionisio, Margarita Dionisio, Rubén Tábora, Consuelo Alvarado, Toño Bautista, Angelita Escobar, Gelio Bautista, Armando Cordón, José Ignacio Cordón, Antonio Mejía, Miriam Elena Herrera, Serafina Mejía, Cesario Mejía, Lastenia Villega, Richard Aguilar Benítez, Jessy Carolina Aguilar Benítez, Humberto Benítez Durón, María del Carmen Mejía, Eugenio Duarte, Ana María Medina, Hugo René Hernández, Francisco López, Víctor Manuel Duarte, Luisa Castro, Rosa Medina, Cándido Martínez, Virginia Hernández, Lorenzo Rodríguez, Herminio Ramírez, José Nájera, Ariel Ramírez, Jacinto Ramírez, Paz Ramírez, Genaro Ramírez, Teresa Nájera, Digna Nájera Ramírez, Carlos Madrid, Antolino Madrid, María Luisa Freis, Meregildo Dubón, Belarmina Rosa, Olga Marina Dubón, Carlos Tulio Dubón, Denilson Posadas, Merlin Janet Enríquez, José Antonio Pacheco, Manuel Madrid, Dora Bondina Tábora, Anselma Oliva Flores, Gabriel Flores, José Tábora, María Fajardo, Belisario Iriarte, Rodolfo Iriarte, Wilson Alvarado, Ever Alvarado, Gustavo Castellano, Luis Castellano, Roberto Iriarte, Lucio Martínez, Ercilia Arita, Bernardo Tábora, Benigno Flores, Marcos Flores, Antonia Flores, Betalia Flores, Julia Flores, Jesús Alvarado, María Petronila Contreras, José Benigno Ramírez, María Elena López, Juana Lara, Amadeo Tábora, Santo Marina Tobar, Prudencio Polanco, Reina Hilda Enríquez, Carmela Castellanos, Baudilio Alonso, Gabriel López, María Magdalena López, María Catalina Díaz, Yolanda Alonso, Bertalicia Rosa, Héctor Ramírez, Enrique Arturo Ramírez, Víctor Antonio Ramírez, José Antonio Aguilar, Delia Margarita Perdomo, José León Caravantes, Gloria Marina Perdomo, Guadalupe Orellana, Efraín Ramos, Mónica Ochoa, Victoriano Fuentes, Gertrudis Urbina, Tomasa Pineda, Guillermo Mejía, Teresa Fuentes, Evelio Pineda, Marcos Veras, Marvin Chávez, Jennifer Elvira Chávez, Manuel de Jesús Chávez, Gil Galeano, Josefa Quintanilla, Blanca Quintanilla, Silvia Martínez, José Guales Moreno, María Magdalena Alonso, Marvin Guzmán, Ramón Enamorado, Julio Monjes, Olivia Chacón, Elvira Galeano, Francisco Chávez, Marta Alicia Lara, Leonida Lara, Norma Argentina Peña, María Aminta Peña, José Orlando Castro, Zoila España Rodríguez, Dilia Bessi Lara, Carlos Demetrio Mogondo,
Lidia Amparo Espinosa, Julio César Peña, Blanca Peña, Napoleón Peña, Octavila Rodríguez, Bersabet Mejía, Pedro Antonio Peña, Jorge Alberto Romero, Manuel de Jesús Alvarado, Bessie Patricia Alvarado, Gregoria Santos, Ventura Alvarado, Rosalía Alvarado, Juan José Salvador, Santos Padilla Costa, José Ignacio Mejía, Julia Salvador, Cristina Salvador, Irma Salvador, Ronnie Salvador Padilla, Presbindo Rosa Hernández, Aumer Posadas, Macedonio Posadas, Efigenia Duarte, Fermín Vargas, Juana Dionisio. Dorila Dilia Guerra, Juana Idalia Veras, Dilcia García, Óscar Trigueros, Carmen Trigueros, Juancito Rosa, Amanda García, María Tulia Alvarado, Manuel Alberto Alvarado, Nelson Alvarado, René Alvarado, Jesús Ramos, Rodolfo Ramos, Jorge Peraza, Óscar Veras, Esteban Vázquez, Florinda Pérez, Anselma Pérez, Cruz Andrade, Albertina Hernández, Catarino Cabrera, Vilma Estelita Ramos, Eusebia Pérez, Tránsito Hernández, Elvira Hernández, Melvin López, familia Pérez, familia Hernández, Gloria Perdomo, Vicente Caravantes. Felicito Arévalo, Constantino López, Eugenio Mengíbar, Lucio Deras, Victoria Deras, Adrián Deras, Roberto Deras, Doris Yamileva Alonso Gutiérrez, Germán Alonso, Lucía Santos, María Inés Interiano, Máxima Guerra, Patrocinio Interiano, José Edgar Pineda, Prudencio López, Rolando Pineda, John López, María Marco González, Ana María Pineda, María Santos, Catalina Tábora, Rosa Emerita Flores, Petrona Gómez, Vidal Gómez, María Delfa Castillo, Rigoberto Castillo, Armando Castillo, Tránsito Santos, Víctor Santos, Constantino Santos, Emilio Montoya, Lucio Gómez, Sofía Díaz, José Dolores Guerra, Fanny Carolina Guerra. Aquí hay una letra que no sé si la voy a entender. Toribio Méndez, José Francisco Vázquez, Mélida Martínez, José Donaldo Méndez, Óscar Erazo, Evangelina Acevedo, Manuel Hernández, Consuelo Acevedo, Nicolás Galeano, Elise Acevedo, Elvia Acevedo, Erundina Pérez, Jesús Serrano, José Ángel Pérez, Margarita Pérez, familia Valderramos Ortiz, familia Miranda, familia López, Luis René Trigueros, Margarita Murcia, Roxana Trigueros, Carmela García, Ernestina Mejía, Miguel García Mejía, Rubén García, Rodolfo Madrid, Augusto García, Rodolfo García, José Roberto Rodríguez, Clementina Mejía, Santo García, Andrés Acosta, Enriqueta Hernández, Santiago López, Jenny
Suyapa Santos, Benjamín Santos, María Inés Santos, Armindo Madrid, Julia Sánchez, Tomás Lemos, Andrés Acosta, Olman Portillo, Jacinto Ramírez, Nieve Leiva, Paz Ramírez, Moisés Carpio, Manuel Carpio. Vicenta Hernández, Delfa Hernández, Chema España, Jesús Urquía, Cefalia Flores, Santo Flores, María Santos Flores, Rafael López Flores, Gerardo Andrianes López Flores, Pablo Recinos, Vicente Dubón, María Priscila Mejía, Trinidad Salguero, Inés Alvarado, Tomás Alvarado Cortés, Tomás Fuentes, Adán Fuentes, Francisco Flores, Eugenio Baide, Miguel Ángel Baide, Henry Herrera, Óscar Sanabria, José Antonio Madrid, Andrea Soriano, Carlos Rivera, Manuel Escobar, María Menjiva, José Olmín Urrutia, Marcelino Monroy. ¿Hay algo adivinando? Pero salimos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados por Dios, salúdense con un signo de paz. Yes.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Caminemos juntos a recibir a Jesús Eucaristía en nuestro corazón, porque Él es el alimento que nos da la vida eterna. Nos disponemos a comulgar.
Oremos. Rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recoger la segunda colecta, siempre para la construcción del auditorio y de aulas para dar catequesis. Esperamos contar con la colaboración de cada uno de ustedes. Informarles que ya está abierta la inscripción para nuevos monaguillos. Los que tengan la inquietud o la vocación de ser monaguillos pueden abocarse a Ingrid García o a hermana Reina, la amiga del Santísimo, que ya son las encargadas. Como requisito deben de tener el bautismo y la primera comunión. El jueves hay Eucaristía a las 6 de la mañana. Durante el día el Santísimo está expuesto, así que vengamos un momento a adorar, a orar y a dar gracias a Dios en el Santísimo Sacramento del altar. Luego el mismo jueves, la próxima Eucaristía a las 5 de la tarde. Yo les pido a todos ustedes que cuando anoten una intención, háganlo en la oficina parroquial. Algunos me han dicho, padre, yo puse una intención y no se dio en la misa. De las intenciones que ustedes ponen fuera de la oficina parroquial, yo no respondo. Si me la dan, bueno, y si no me la dan, yo no sé, mejor vayan a la oficina. Si usted quiere dar ofrenda, da, si no, no dé. Pero mejor en la oficina. Si ahí no, por cualquier cosa, no hay misa, en la siguiente misa yo traigo las intenciones y siempre las presentamos. Porque ya varias personas me han dicho que han puesto intenciones y no aparecen. Entonces, yo les pido a ustedes que aunque les cueste un poquito, háganlo en la oficina. No es obligación, si usted, aunque hay un estipendio, dar una ofrenda, pero si usted no la quiere dar, no tiene dinero, no se preocupe. Siempre póngala allá, pero yo respondo por las que me dan en la oficina. Porque las que no son, igual, si van a presentar un niño, se hace en la oficina, porque es un acuerdo con el equipo que cuando se presenta un niño tienen que ir los dos padres. Solamente si es una madre soltera o una madre por alguna circunstancia, pero me lo comunican. Entonces yo les pido que me ayuden a organizar mejor estas cosas que a veces se salen un poquito de control. Y repito, algunos piensan que es por el estipendio que tienen que pagar, que tienen la opción. No, si usted no tiene dinero, por eso no se le va a dejar de anotar en la oficina parroquial. Vaya, pero yo les pido ese favor. Están los compañeros, de verdad, se me olvidaba. Pasan los compañeros, ya se me había olvidado.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que te dignes bendecir a estos hermanos nuestros que se alegran con el don de la vida que tú les concedes. Gracias, Señor, por este año más que tú les das la oportunidad de vivir. Y concédeles que como este sigan cumpliendo muchos más, que en todo momento te alaben y te bendigan siempre. Y por medio de ellos que se alegran con este don tan maravilloso, bendice también a sus familias. Y hoy en este día derrama sobre ellos tu bendición y nosotros la pedimos para ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les regalamos un fuerte aplauso a los compañeros, felicidades, que lo pasen bonito. Muy bien, que lo pasen bonito. Muy bien, felicidades. Hermanos, damos por finalizada esta Santa Misa, ofrecida por nuestros familiares difuntos. Ahora retornamos a nuestros hogares, conscientes de que esta no ha sido la única oportunidad para orar por su eterno descanso. Todos los días debemos orar por ellos, para que Dios tenga misericordia y les permita pasar a gozar de su divina presencia en el cielo. Feliz semana a todos. Miren que aquí se me quedaron unos difuntos, ¿ves? Por eso es que aquí están otros difuntos y al final no sé quiénes. Hay una presentación de un niño, Milagro Andrade Acosta. Pasen, por favor. ¿Sí? Es lo que les digo, entonces, bien, ahora sí tengan suerte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La Santa Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos.